quien creó la unidad militar de emergencias cuando ya existía un organismo no militar, que es Protección Civil, que podría cumplir ese papel perfectamente con la asignación económica que recibe la unidad militar de emergencias más que de sobra. Por lo tanto, el tener que utilizar el ejército para cuestiones de, digamos, desastres o emergencias civiles no tiene mucho sentido más que el de promocionar quizás el ejército como tal y blanquearle la imagen ante la población. Yo no le veo otro sentido porque civiles con la capacidad que puedan tener los militares o superior con los mismos equipamientos pueden realizar perfectamente esas, esas labores que normalmente vienen realizando y realizaban anteriormente, pero se han ido poco a poco pues rebajándole los presupuestos, recortándole sus actividades y quedan para pocas cosas. En estos días quedan para pasearse por el pueblo con la sirena para que les aplaudan desde los balcones, pero yo no los he visto en muchas más cosas. Vale. No, de todas formas, jo crec que va ser una jugada molt intel·ligent per part del senyor Rodríguez Zapatero. Vull dir, és que, com dia Manolo fa un moment, és una qüestió d'imatge. Sabem que en la societat actual la imatge és fonamental. Vull dir, no es tracta de que sigues el que sigues, sinó de que paregues aquello de la mujer del César, ¿no? Que no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pues en el cas de l'exèrcit, en un moment en què la seva imatge estava prou per terra, pues la creació de la UME va ser una operació molt intel·ligent d'imatge, ¿no? Lo ves como también los ejércitos sirven para la paz y lo ves como también sirven para ayudar a la población. Bueno, además han denunciado muchas veces, por ejemplo, compañeros de bomberos forestales, han denunciado que cuando acuden los medios de comunicación, televisiones, cámaras, periodistas, a ver cómo se está, por ejemplo, controlando o no controlando o apagando un incendio, enseguida las imágenes que salen son las de la UME y denunciaba él, bueno, esta gente como mucho llega aquí, da órdenes, saca planos, monta una tienda y bueno, es una mano en lo más lejano, pero no hemos visto ni nunca hemos tenido a nadie de la UME en primera línea de fuego con la manguera donde están las llamas, donde está el fuego y donde está el peligro. Pero, sin embargo, son los que se llevan las mejores imágenes y parece ser que desde que llegó la UME se apagó el incendio. Entonces, claro, porque tiene que salir la foto que para eso están. Para eso es decir, es una operación de marketing de imagen y, por lo tanto, absolutamente rechazable. Es decir, una de las críticas que yo veo más claras en todo este actual proceso de la crisis sanitaria es el papel absolutamente inusitado y desproporcionado que se le ha dado al conjunto de Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido y nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente. Bueno, de todas maneras, claro, en esta situación habrá que reconocerles que han trabajado, han hecho una labor importante desinfectando residencias de ancianos, hospitales, centros públicos, ha ayudado a montar, por ejemplo, el hospital de IFEMA, etcétera, etcétera. Claro, la gente que nos esté oyendo dirá, pero estos están tontos con lo que les hemos visto hacer en la calle, claro, pero lo que tendríamos que procurar o decirle a la gente que pensaran si eso mismo no lo podía hacer un cuerpo civil con a lo mejor menor presupuesto, con los mismos equipamientos. No estamos pidiendo que desaparezca ese servicio público, sino diciendo que no se necesita para nada que sean militares. Claro. Hombre, de hecho hay un detalle curioso, como todos sabemos, y es que una de las primeras medidas de desescalada ha sido la desescalada de la presencia militar en las ruedas de prensa, ¿no? Que ahí sí que ha habido desescalada y han desaparecido los mandos militares porque ellos mismos se han dado cuenta que estaba siendo contraproducente y que la gente está un poco mosqueada, ¿no? Sí, señor, eso ha sido. Es decir, la imagen ya no les servía y era una imagen que les estaba restando
yo creo, no sé cómo decirlo, les estaba quitando más que aportando a lo que quería, a lo que pretendía hacer el gobierno, ¿no? El tener tres señoros, a veces una señora, vestidos con militares y medallas, explicando en una cuestión como una epidemia, cuestiones que muchas veces no venían al caso y se quedaban en anécdotas de alguien que nos contaba cómo habían detenido a un señor que hacía con una katana, no sé qué. Bueno, eso era de TVO casi, de Mortadelo y Filemón, muchas de las intervenciones que hemos visto en el sueño. Pero yo no tengo mucho más que añadir. Obviamente nuestras posiciones vienen desde posiciones antimilitaristas y a alguna gente le puede chirriar. Pero és lo que somos, què le vamos a hacer? Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més sobre el punt, però ens queden 10 minuts i tenim altre apuntat per ací. I és que s'està parlant des d'alguns llocs de la creació d'una tassa Covid, per traure diners per al que se'ns ve damunt, per traure diners i recursos. Jo no sé què vos pareix això de la tassa Covid, si heu llegit, si teniu informació al voltant del que s'està parlant. Rafa, tu que eres el convidat principal d'aquest mal tertulià de... D'això res. Així no n'hi ha principals ni secundaris. Així el que vulgui i puga parlar, que parle. Jo, la tassa, l'únic que m'ha sentit, pues, els rumors que han arribat per ahir, perquè el sistema és el de sempre. Llancen un globo sonda i a veure què passa, a veure com reacciona la gent, i si la gent no diu res, pues bueno, si cola, cola. Jo continuo dient el que en plan cansino estic fart de repetir en totes les situacions. I és algo tan simple i tan senzill i tan de perogrullo com que els diners tenen que eixir d'on n'hi ha. I d'on n'hi ha tots sabem on estan. Vull dir que menys tasses Covid i més tasses a les grans fortunes i als beneficis del capital, ¿no? Y lo que me he podido enterar yo, lo que he leído, es que pretenden pues poner un impuesto, digamos, especial, no crear nada definitivo sobre eso, para atajar lo de la pandemia del COVID-19. Hablan de un impuesto a las grandes tecnológicas, Google, Amazon, etcétera, es decir, y después también a las grandes fortunas. Pero como dice Rafa, eso no tenía que ser una excepción, eso debía ser algo normalizado y de siempre, y que no haga falta una tasa COVID y que después haga falta una tasa por si ocurre cualquier otra desgracia o cualquier otro problema de carácter sanitario o del que sea, pues una tasa para el otro. Eso no tiene sentido. Con tal de... Hombre, yo es que lo que me temo, Manolo, es que aquí siempre que hablan de impuestos, siempre piensan en impuestos directos. Es decir, tipo IVA, ¿no? O sea, que todo el mundo a pagar una tasa del COVID. ¿Por qué todo el mundo? Es decir, de cualquier punto de vista, y por supuesto desde el punto de vista del supuesto gobierno progresista socialdemócrata, no tiene sentido que las cargas impositivas recaigan por igual en toda la población y que tenga que pagar lo mismo a alguien que esté sobreviviendo con el salario mínimo que alguien que tenga unos beneficios de 200.000 euros al año, por poner un tope pequeño. Entonces, está claro que, por una parte, lo van a tener muy complicado, porque ellos van siempre a lo fácil. ¿Dónde van a recaudar? Bueno, pues subimos, ponemos una tasa, qué sé yo, a las bebidas alcohólicas o al tabaco, tal, y así todo el mundo a pagar. Que el Google y Amazon y compañía, eso lo tienen mucho más complicado, entre otras cosas porque evaden impuestos como quieren, sus sedes centrales las tienen en Irlanda o en Holanda o en cualquier paraíso fiscal donde la carga impositiva no exista o sea mínima, y por tanto el gobierno español no tiene capacidad para controlar esas grandes tecnológicas que tienen su sede y por lo tanto su principal carga impositiva en otros países, y por lo tanto lo tiene muy complicado, más allá de declaraciones de intenciones y de brindis al sol, ¿no? Estoy de acuerdo.
Sí, Perdó. no, anava a dir que tot això de la tassa Covid recorda molt també a la tassa Tobin, de la que també es parlava. No, Eh, recorda fonèticament, però clar, és totalment diferent. Mm. Ojalá Pero parlaren de tasa Tobin. a la tasa Tobin vuelven a recurrir una vez más. Es decir, aparte de las tecnológicas, vuelven a recurrir a una tasa a las transacciones financieras, es decir, a la Sí. tasa Tobin, que llevan Sí. unos 10 años o más hablándonos de que la van a implementar, de que ahora sí, ahora vamos a poner la tasa Tobin y ni para adelante, ¿no? Y con los impuestos a las grandes tecnológicas, pues también puede ser que lo tengan complicado, porque algunas ya han amenazado, bueno, pues pónmela y yo me voy con mis aparejos a otro lugar, como puede ser Holanda, por ejemplo, país muy solidario de la Unión Europea, o Irlanda, o cualquier otro lugar, ¿no? Paraísos fiscales o pseudofiscales permitidos dentro de la Unión Europea. Ahí entraríamos en la necesidad de la armonización fiscal dentro de la Unión Europea, que es otro tema que se lleva comentando, diciendo, vamos hacia ello, es necesario, pero no hay tu tía. Yo es que cuando oigo hablar de la tasa Tobin y de los impuestos a las grandes fortunas, me viene a la cabeza una canción italiana, aquella que decía parole, 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 porque de ahí nunca pasa, ¿no? Es Sí. decir, declaraciones de buenas intenciones y poca realidad, porque realmente si no son capaces, ya no a las transnacionales, sino a sus propios bancos, que han tenido este año unos beneficios de 25.000 millones y no han sido capaces ni obligarlos a que devuelvan parte de los 60.000 que todavía deben, si con los bancos españoles, el Banco de España o el organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento de la banca no son capaces de que devuelvan lo que les han prestado todos los españoles, como a una compañía multinacional que tiene unos equipos de abogados que se la saben todas y alguna más, van a conseguir que paguen una tasa Tobin o que coticen más en donde hacen el negocio. Y no solo eso, sino que además estas grandes compañías como Google y otras tienen aliados como sus propios gobiernos. Cuando se anunció la posibilidad de poner una tasa a estas compañías que estamos nombrando, enseguida salió el señor Trump. Ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos a decir, bueno, ponedme vosotros una tasa Tobin a mis compañías, porque las considera suyas, de sus países, la mayoría proceden del Silicon Valley y toda esa zona, y veréis los aranceles que le pongo a vuestro vino, a vuestro aceite, a vuestros productos. Es decir, que ahí sí que esos tienen detrás a alguien que puede ser, desde aquí ser muchas veces ridiculizado en sus expresiones, en sus actuaciones, pero cuando le tocan las cosas de comer, sale en defensa de esas compañías privadas. Pero su presidente dice, tú ponle una tasa Tobin en Spain a mi Google y verás los vinos que vas a exportar o los aceites que vas a exportar a Estados Unidos, dónde te los vas a meter. Entonces, no solo tienen la posibilidad de que ellas mismas decidan por sus propios asesores fiscales, sino que tienen un gobierno detrás protegiéndolas. Es un poco difícil, ¿eh? Claro, pero estamos en las de siempre, es una cuestión de poder. Y el que más poder tiene, el que más poder coercitivo para imponer su voluntad, pues es el que se lleva el gato al agua. Y como el señor Trump sabe que en noviembre tiene elecciones y que su campaña electoral está financiada en buena parte por empresas como esta, pues ya se cuidara mucho de no defender sus intereses, ¿no? El poder del gobierno español, pues muchísimo más limitado. Porque como ya digo, si no es capaz ni siquiera de imponer la lógica de que devuelva el dinero público prestado sus propios bancos que operan dentro del territorio nacional, pues mucho menos lo va a hacer con empresas como Amazon, que cuando vemos los almacenes que tienen en Madrid, dices, bueno, vaya tela la cantidad de gente, porque claro, encima es que la actual situación sanitaria está provocando un aumento significativo de su negocio, que esa es otra. Es decir, que la gente cuando no puede comprar en directo, pues en lugar de irse a comprar a una cadena de electrodomésticos como Milar o algo por el estilo,
pues lo compra en Amazon, que encima dicen, yo no lo sé porque nunca he comprado, que es más barato. Esa cuña la pagarás, obviamente. Bueno, no, pero más eso... que pagar o no pagar, el tema es ese, es decir, que el pequeño comercio lo tiene muy chungo y que las grandes transnacionales no hay gobierno que les ponga freno, ni mucho menos tasas, ni impuestos, ni nada por el estilo. Porque si no, el chantaje es evidente, lo que tú decías, eso no es nuevo. Es decir, pues no, ¿me quieres cobrar más? Pues me voy. Es decir, esa absurdidad ridícula y absolutamente de chiquillos malcriados, pues está ahí y siempre ha sido así. Es decir, no nos extrañemos. Eso pasa, obviamente, Rafa, por lo que nombrábamos antes, es decir, me quieres cobrar, me voy porque tengo a dónde irme. Ahí están dos países que hemos nombrado, Irlanda o Holanda, que últimamente está más de moda, porque se permite que dentro de la Unión Europea, dentro de la es que ese es otro tema muy interesante. Claro, por eso hablan de armonización fiscal, necesidad de hacerla, pero llevamos escuchando ese asunto años y años y años y no hay quien les meta mano. Ahí, ¿qué hacemos? Hombre, pero la pregunta del millón, la gran pregunta es, ¿existe la Unidad Europea? ¿Existe la Unión Europea? Eso porque yo no lo veo por ningún lado. Es decir, económica a lo mejor, y tampoco. ¿Económica? Estamos hablando de economía, Manolo. Es decir, si políticamente cada país tiene su soberanía y no la suelta, vamos, ni harto vino y no quiere saber nada de ninguna armonización de tipo político, aunque sea simbólica, económicamente ya ni hablemos. Es decir, en algún caso puede haber alguna ley que, por ejemplo, de eliminación de aranceles entre los países miembros y tal, pero en cuanto vean atacados sus intereses soberanos, van a poner el veto rápidamente. Es decir, para mí el gran problema es creerse que estamos dentro de una entidad supranacional, que es la Unión Europea, cuando en realidad, en cuanto topas con algún tema conflictivo, te das cuenta que de eso nada, ¿no? Que no existe. Bien, yo no sé si le damos más vueltas sobre lo mismo o ya, Manolo, tú mismo, que eres el jefe del programa. Yo te invitaría a hacer directamente no un ERTE a los tertulianos, sino un ERE definitivo y acabar de una vez con esto para que no tengas que recurrir. Que aquí hay algunos que estamos al pie de micro, ¿eh? Bueno, pero yo no digo a todos, esto es selectivo. No, pero yo me solidarizaría con mis compañeros porque el pobre Antonio no tenía la culpa de que la tecnología no se hubiera liado con él, ¿no? Lo van a ver reflejado en sus nóminas. Van a tener descenso. Eso sí, a mí, eso a mí no me importaría en absoluto. En mi nómina puedes reflejar todo lo que quieras. Eso no me importa. Creo que tiene un contrato con una compañía de estas de telecomunicaciones barato. No saben si era la compañía telefónica o también su hardware, su máquina o sus manitas o lo que ha pasado. Y después ya ven companys que no habían confirmado que anaven a poder estar y finalmente per qüestions de treball o altres no han pogut connectar-se. O de teletreball. O de teletreball, en este cas. Ho hem de deixar, entre altres coses, perquè se'ns passa el temps. Jo volia dir que quan estava dient que em recordava el tema de la tassa Tobin, em referia precisament al que ho està parlant, de que es parla molt, però al final no acaba aplicant-se ninguna d'estes tasses, ¿no? Temo que esta vez tampoco, Manolo. Que es queda en... Yo ya no recuerdo, pero desde que en Le Monde Diplomatique comenzaron a parlar de la tassa Tobin, yo no sé cuántos años fa, pero... Debe ser y había un programa que es día cuando vuelvan las ballenas. Y yo no sé cuándo temps fa que va a deixar ese programa, porque yo he escoltado. Pero bueno, de toda manera no estaría mal tornar a recordar y que la consigna per mi sería esa. Menos tasa COVID y más tasa Tobin. Bueno. Manolo, sí. No, estaba pensando en otra cosa, pero estamos fuera de tiempo. Otra cosa que ha salido que también me va a parecer que a mí me parece muy difícil, que sería interesante y ojalá se pudiera aplicar. En otros países ya han dicho que se va a aplicar y además van en serio. Aquí lo ha sugerido Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y es que aquellas empresas que tienen su sede en paraísos fiscales o su sede real y cotizan en paraísos fiscales,
paraísos fiscales como los que estamos hablando, no necesariamente en una isla lejana perdida en los mares del sur, sino paraísos fiscales, Holanda, Irlanda, etcétera, Luxemburgo y otros. A esas empresas no se les va a ayudar, no se les va a subvencionar los ERTES, ni van a poder acceder a ayudas públicas para mejorar su situación. Es decir, lo que no es lógico es que ahora se les dé dinero a quien está con ingeniería fiscal evadiendo los impuestos que les tocaría pagar en su querida patria. Esa pulserita que suelen llevar en la muñeca, que son muy patriotas, cotizan fuera, pero a la hora de pedir dinero, ay, dame algo que yo te necesito para este ERTE, entonces quieren que el gobierno de aquí les ayude. Pues podían ir a pedirle el dinero pues a esa isla. Pero Manolo, pero eso ha sido toda la vida. Tú sabes que los ultraliberales no queremos saber nada del Estado, pero cuando van mal dadas, rápidamente acuden a la sopa boba del Estado. Eso ha pasado siempre. Y siempre 10 minutos en la televisión para dar buenas explicaciones. Claro, pero bueno, la señora Yolanda Díaz es comunista y ha quedado muy bien, pero mucho me temo que en mucho caso no le van a hacer. ¿Qué estabas haciendo, Manolo? ¿Santiguarte? ¿Qué dices? Cuando a veces que se dice comunista en este país, se cae medio yo qué sé, a la bicha. Bueno. Hombre, que haya una ministra comunista en un gobierno, eso no es inédito, es la primera vez, pero bueno, veremos para lo que sirve. Tenemos dos, que está el de consumo también. Bueno. Bueno. ¿Nos echas o no? Os echo porque os estáis comiendo el tiempo de lo que hay, vosotros mismos. Muy bien. Vale. Manolo Gallego i Rafa Rius, moltes gràcies per estar així. Salut i fins la propera. Per cert, he gravat una part de la tertúlia. Esperé que estiguéreu prou guapos i no hagi passat ningú per darrere fent alguna cosa estranya. A Rafa le tendremos que meter un trípode porque lo veo bailar. No sé si es que está bailando. Porque lo tengo en la mano yo. Ya tienes la mano que... Bastantes que se me escucha bien. No pidamos peres a un melonar. Vale. Salut i fins la propera. S'escoltem. Una abraçada. Una abraçada. Lliure directe Radio Clara. Finalitzem així este dilluns de tertúlia. I finalitzem també ja este espai d'entrevistes del Lliure